María Eugenia, gracias por este ratito. Un placer. Bienvenida, Un placer. buenas noches. No, gracias por la invitación. Perdón, teníamos algunas cosas que contar antes. Sí, la verdad que siempre los temas judiciales, lamentablemente, ocupan mucho lugar en nuestro país y no se resuelven, eso es lo peor. ¿Vos entendés que estamos en una especie de judicialización de la política? No, yo creo que lo que pasa en la Argentina es que la política roza lo criminal. Entonces termina en la justicia. El problema es que no tenemos una justicia a la que le podamos creer y uno no sabe si cuando lleva a prisión a alguien preventivamente lo hace con un criterio razonable o cuando los liberes con un criterio razonable, pero que digamos tan alegremente cuando la presidenta y el expresidente, su marido y funcionarios en ejercicio compraron a precio vil terrenos fiscales y después los vendieron, hicieron hoteles y se enriquecieron como si fuera lo más normal, no es normal. Ahora vimos el presidente de Perú, está en la cárcel, Lula, un presidente muy querido en Brasil, también tiene un riesgo de ser condenado por la justicia y de terminar preso. Y en la Argentina siempre es un poco las sillas o las puertas, ¿no?, giratorias y que nadie va preso, ¿no? Porque perdón que me pronuncie ese tema, pero que Menem no esté preso cuando tiene una condena por el tema de Río Terceros y que pueda ser senador, realmente habla de un país que tiene mucho por hacer para que la ley se cumpla. Sí, porque además, a ver, vale la pena decir que está todo pendiente en la Corte de que se ratifique la sentencia, que ya está... Claro. Falta para que quede firme que la Corte se expida, digamos. Sí, y hace años que la Corte no es que la información no está o que lo que... Es una causa de más de 20 años donde murió mucha gente. Por eso. Hoy se reunieron Cristina Fernández de Kirchner del Instituto Patria y Rafael Correa, que anda aquí por Buenos Aires, haciendo alusión a lo que marcabas de Lula, etcétera, y ellos dijeron que hay que oponerse al ajuste neoliberal de esta nueva década y a la persecución de los gobiernos y los líderes populistas, o los líderes populares, así lo definieron. ¿Hay algo, entendés, de todo eso? ¿O en realidad el que se viste de popular poco tiene de popular? Bueno, a mí me parece que cuando uno ve lo de Cristóbal López, que hablamos de 8.000 millones de pesos y hasta 17.000 por distintas cosas. Cristóbal López es un empresario que se enriqueció, multiplicó su fortuna con los tragamonedas del casino, con las concesiones de petróleo y todas las prebendas que le dio el gobierno para comprar la empresa petrolera, y que después, con eso, al no pagar los impuestos, pudo armar todo una estructura de medios para proteger justamente al gobierno. Entonces, él no es una persona que era independiente, era toda una estrategia del gobierno para tener un aliado empresario que tenía el casino, los medios de comunicación, el petróleo, y encima no pagaba sus impuestos. Creo que cuando uno tiene estrategias políticas que son criminales, tiene que ir a la cárcel. Eso no es persecución política. Y la información está, Paulino. Sí. Si la justicia se quiere tomar 20 años para decidir si Cristóbal López tiene que ir a la cárcel y además devolver con su patrimonio y con sus empresas lo que nos robó, es una lástima. Eso, la información está, es muy claro. Dijiste dos veces la palabra criminal, y la palabra criminal la utilizó Carrió, con quien vos militaste, a propósito de Moyano, etc. Y el punto es, Carrió hoy tiene una postura muy clara contra la despenalización del aborto, y sin embargo vos irrumpiste esta semana en escena, contando un hecho muy doloroso, personal, que te para en una situación distinta, digamos. ¿Me contás un poco cómo te parás vos frente al debate? Mira, yo creo que la Argentina me alegro que estemos discutiendo el tema del aborto en la Argentina, porque es un hecho desde hace décadas. Me acuerdo en los años 90, el que era en ese momento el presidente de la Asociación Ginecológica, el doctor Nicholson, que era un hombre católico, él ya decía, en la Argentina se hacen unos 500.000 abortos clandestinos al año, tenemos que resolver este problema, lo que quería decir despenalizarlo y además tener políticas de salud reproductiva adecuadas, cosa que no había en la Argentina en ese momento y todavía no hay. Pese a la ley. Pese a la ley.
pese a la ley. Entonces, yo creo también que es necesario que empecemos a hablar de las cosas con verdad, y que el presidente Macri haya en el Congreso mencionado la palabra aborto y dicho que es una deuda pendiente el debate sobre el aborto, a mí me pareció que es muy saludable, porque esconder las cosas debajo de la alfombra, de la mesa, o que pasan las décadas y no resolvemos los problemas, lo que nos hace es generar más problemas, porque cuando uno tiene cosas pendientes y no las resuelve, una cosa pequeña se convierte en cada vez más grande. Y la Argentina hoy tiene un problema muy serio, que tenemos 115.000 chicas de menores de 19 años que se embarazan, que son madres adolescentes, que dejan el colegio y que, como yo cuento en esa nota, yo recorro mucho, he recorrido mucho las villas y siempre me ha sorprendido la cantidad de madres jovencitas, y una vez me presentaron en la villa 21-24 una chica de 29 años que era abuela, ¿no? Y estaba con su hija de 16 y sus 2 nietitos. Entonces, y ambas eran obesas. Y el otro día el presidente dijo, la Argentina tiene un problema de obesidad infantil, que es una forma de malnutrición. Entonces, no es cuidar la vida que vengan chicos al mundo de madres que no pueden terminar la escuela y de padres ausentes, y que además están malnutridos. En la Argentina 4 de cada 10 niños están malnutridos, que no llegan que reciben una mala educación y no tienen un futuro. Entonces tenemos que cuidar la infancia. Te escucho y decía, bueno, es verdad, el padre ausente es un gran problema y flagelo en esos estratos sociales, también en otros. En otros, el 30% de los hogares en la Argentina están a cargo de mujeres solas. Pero ¿qué pasaría en la situación en donde el padre esté presente y el padre no quisiera interrumpir ese embarazo? Bueno, eso también pasa. Eso también pasa. Por eso. ¿Y ahí qué hacemos? Bueno, esa es una... Le damos el poder y le empoderamos a la mujer por el hecho de que lo lleva en su vientre. Esas son decisiones que toma una pareja. Cuando hay una pareja, tienen que decidir los dos. No, entiendo que en el acuerdo es bastante fácil de dilucidarlo. El problema es en el desacuerdo. Bueno, es un brete, ¿no? Es un capítulo que en algún momento también hay que plantearlo. Bueno, pero finalmente quien va a decidir es la mujer. La madre. Es la madre, que es quien tiene que llevar ese embarazo y dar a luz y traer ese chico al mundo, porque así es la naturaleza. Somos las mujeres quienes gestamos y traemos a los hijos al mundo. Pero con la participación necesaria. Con la participación necesaria, pero cuando hay un desacuerdo, que seguramente eso provocará un desacuerdo en la pareja, Paulino. Igual lo que vos decís ocurre, pero generalmente es a la inversa. Sí. En realidad, la mayoría son mujeres solas. Que quieren seguir adelante. Yo he estado en las dos situaciones y lo cuento no para ser autorreferente, sino porque creo que es importante que estamos hablando de decisiones personales durísimas, donde en ese momento no está ni el senador, ni el diputado, ni el cura, ni el intendente, ni el juez. Son decisiones que toma una mujer y un hombre con su conciencia y si cree en Dios, yo creo en Dios con Dios. Y yo de joven aborté, estuve en una situación muy dura, y es lo que conté en el artículo que escribí el otro día, pero lo digo no con orgullo, sino porque para mostrar que pasa a todas las mujeres, de todas las clases sociales, solo que las mujeres de clase media podemos abortar en la Argentina, aunque esté prohibido, y eso ocurre y va a seguir ocurriendo aunque no haya ley, lo cual hoy, mirando para atrás, y que este debate me ha hecho recordar esa situación, yo ahora no sé siquiera si la persona que me hizo la intervención si era médico, porque cuando yo tenía 22 años, fui con una amiga, con 2 amigas, no le conté a mis padres, y hoy pienso, no sé ni cómo llegué a ese lugar, no sé si era médico la persona que me atendió, y eso es una situación de un riesgo y de una cosa terrible. Entonces, y en esos momentos, yo en ese momento no me sentía en condiciones de traer un hijo al mundo, y no creo que estaba en condiciones, ni emocionales, ni psicológicas, ni espirituales. No fue buscado. Ni siquiera no fue buscado. Y no estaba el padre al lado. No estaba el padre al lado. Y me encontré, ya de adulta, además ya tenía 2 hijos, me encontré también con un embarazo que no fue buscado y que el padre me dijo lo contrario que vos decías. Me dijo que él no lo iba a tener.
Y yo tuve que tomar decisión. Y fue durísimo también, porque decía, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a traer un hijo al mundo que va Y ahí tomaste la decisión de traerlo? Y ahí también son momentos muy duros, ¿sí? Que solamente una madre, y si hay un padre también, puede decidir, porque traer un hijo al mundo no termina el mes, al 9º mes. Ahí empieza. Casi. Ahí empieza casi. Y dura como 20 años por lo menos que uno tiene que estar al lado, cuidando, alimentando, educando, amando. Lo que más necesitan es cuidado y amor. Entonces, lo que nosotros vemos es tantos chicos que vienen al mundo en la Argentina, ¿no? Que nacen y que después no tienen el mínimo cuidado. Y esa infancia abandonada, descuidada, es una situación que los argentinos tenemos que enfrentar. La Argentina tiene 1 de cada 2 niños es pobre, con necesidades básicas insatisfechas. Y también es cierto que la pirámide social ha demostrado, el censo así lo grafica, que hay un crecimiento geométrico en la base de la pirámide social, tristemente, y un crecimiento aritmético en la cúspide. Hoy vi cifras que muestran cómo aumentaron. Eso genera la explosión, sí, digamos, demográfica. Hoy vi unas cifras, un gráfico que me mostró el doctor Parodi, que ha estado haciendo análisis matemáticos de estos, pero cómo en 1999 la cantidad de madres con más de 7 hijos, bueno, esto ha crecido exponencialmente desde que se da la asignación universal. Y no estoy diciendo que no se dé, pero tenemos que hacer una educación de que no es que para que me den una asignación voy a tener más hijos, y que haya una especie de... nosotros tenemos que fomentar la paternidad responsable, la maternidad responsable, porque es el futuro de nuestros niños y es el futuro de la sociedad. Ahí entonces, te van a decir que en el mediano y largo plazo efectivamente lo que hay que hacer es construir más educación, más formación, más conciencia. Pero claro, en el corto plazo algo hay que hacer, digamos. ¿Tenés esa impresión, digamos? Bueno, que el debate va a ser un poco también por ahí. Yo estuve en el debate hace 10 años, o un poco menos, que creo que fue en la Ciudad de Buenos Aires, sobre la ley de educación sexual. Sí. Bueno, los grupos que se opusieron, parecía que estábamos discutiendo el aborto y era solamente de introducir educación sexual en los colegios. Me pareció que estaba en el medioevo por la oposición y las cosas que se decían, ¿no? Entonces ahora se reclama educación sexual y anticonceptivos para no llegar al aborto, pero la realidad es que siempre ha habido y hay una enorme resistencia. ¿Por qué las mujeres de clase media tenemos acceso a anticonceptivos, a análisis ginecológicos y todo lo necesario para prevenir los embarazos no queridos? Pero no es lo mismo con las mujeres más pobres y con las familias más pobres. Entonces, los argentinos no le hemos dado la atención a estos temas y me parece que un presidente haya hablado de esto, porque habló de los embarazos adolescentes, habló de la obesidad infantil, habló de la malnutrición y habló del aborto. Y creo que esa tiene que ser nosotros tenemos que revertir este tema. ¿Considera que es una buena agenda, digamos? Yo creo que es una agenda... ¿Te sorprendió positivamente? Sí, que los argentinos no tenemos conciencia. Un país que pueda alimentar a 400 millones de personas y que tengamos el 40% de los niños mal alimentados, cuando en los 1000 primeros días de vida es cuando se forma el cerebro, todo el sistema cognitivo. Si los niños no están bien alimentados, después van a tener sus capacidades cerebrales y cognitivas disminuidas y no van a poder hacer una buena escuela. Y eso es lo que pasa, que en las clases sociales más bajas solamente el 25% termina la escuela. ¿Qué futuro tienen esos chicos? ¿No ves oportunismo en Macri? Creo que sus motivaciones yo no las puedo juzgar o no las quiero juzgar. A mí me pareció, cuando escuchaba eso, dije, qué bien, por suerte que se está hablando de estas cosas, que no es la agenda de mujeres, es la agenda más importante que tiene la Argentina, porque si nosotros no tenemos una población sana, educada y preparada para un siglo XXI, que es tremendamente desafiante, se está hablando que en pocos años o décadas, no se sabe, tal vez el 50% de los trabajos van a ser obsoletos. Bueno, ¿qué hace en un país que no tiene preparada a su población bien educada? Y eso es lo que la Argentina todavía no ha encarado. Y eso se encara desde cómo traemos los chicos al mundo, que podamos tener los hijos que vamos a poder amar, cuidar, educar, acompañar. Chile, yo me acuerdo, empecé a ver estas cosas hace como 10 años. Fui a Chile y Bachelet había creado un programa que se llama Chile crece contigo,
que acompañaban a los padres desde la gestación, pero no solamente con dinero, con jardines maternales, con maestras a cargo desde los 45 días para hasta que los 3 años. ¿Sí? Y también subsidios y también salud y todo un monitoreo para que la próxima generación tuviera una oportunidad. Nosotros no le estamos dando una oportunidad a los niños que nacen en la Argentina en los hogares que tienen problemas económicos. No se la estamos dando. ¿Qué hace hoy María Eugenia Estensoro? Bueno, yo escribí un libro con Silvia Neistat que publicamos en diciembre y que por suerte se agotó la primera edición y ya está la segunda. ¿Ya estás en la segunda? En la segunda, que se llama Argentina Innovadora, que justamente habla de este siglo XXI que se dice que estamos atravesando una revolución de civilización, es un cambio de civilización impresionante, donde la ciencia y el conocimiento y la educación van a ser la base de la riqueza de las naciones, no las materias primas. Y entonces tenemos que tener poblaciones muy educadas y la Argentina tiene la suerte que tiene un complejo y una tradición científica muy buena y además que en los últimos 20 años han surgido emprendedores que son los mejores de Latinoamérica. Si lo pudimos hacer en los últimos 20 años que el país no estuvo bien, ahora realmente nos tenemos que poner como objetivo la equidad y también poder insertarnos en esta economía que es muy compleja. Asumo el compromiso. Leo la segunda edición. Sí, antes que se agote. Te la voy a mandar. Y con Silvia, ambas, las espero pronto, ya con el libro leído. Bueno, y hablamos de esa Argentina que viene y de ese futuro que tenemos. Muy bien. Gracias, María Eugenia. Gracias a ustedes. Muy gentil por este rato.